Lección número 8. Nuestraesperanza.cl. Para el 25 de noviembre de 2017. ¿Quién es el hombre de Romanos capítulo 7? Sábado 18 de noviembre. Para memorizar. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos capítulo 7, verso 6. Pocos capítulos de la Biblia han generado más controversia que Romanos 7. En cuanto a los temas involucrados, el comentario bíblico adventista dice, comillas, el significado de los versículos 14 al 25 ha sido uno de los problemas más debatidos de toda la epístola. Las preguntas básicas han girado en torno a dos aspectos. ¿Hasta qué punto la descripción de una lucha moral tan intensa puede ser autobiográfica? Y si así fue, si dichos versículos se refieren a la vida de Pablo antes o después de su conversión. Que Pablo está hablando de su propia lucha personal con el pecado resulta evidente por el significado obvio de sus palabras. Versículos 7 al 11. Camino a Cristo, página 15. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 403. Pero también es igualmente cierto que está describiendo un conflicto que en forma más o menos pronunciada es experimentado por toda alma que se enfrenta a las demandas espirituales de la santa ley de Dios y las reconoce. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 529 y 530. Los estudiosos de la Biblia difieren en cuanto a si Pablo tuvo la experiencia de Romanos 7 antes o después de su conversión. Lo importante es que la justicia de Jesús nos cubre y que en ella somos perfectos delante de Dios, que promete darnos la victoria sobre el pecado y conformarnos a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8, verso 29. Domingo 19 de noviembre. Muertos a la ley. Escucha Romanos capítulo 7 versos 1 al 6. ¿Qué ilustración usa Pablo para mostrarles a sus lectores su relación con la ley? ¿Y qué quiere enfatizar con esa ilustración? ¿Acaso ignoráis, hermanos, entre paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley, cierre de paréntesis, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley y del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La ilustración de Pablo en Romanos 7, 1 al 6 está bastante relacionada con su razonamiento, pero un análisis cuidadoso del pasaje nos ayudará a entenderlo mejor. En el contexto general de la carta, Pablo está hablando del sistema de culto establecido en el Sinaí, al que se refiere con frecuencia con la palabra ley. Los judíos tenían dificultad de entender que este sistema que Dios les había dado debía terminar con la venida del Mesías. De eso se ocupaba Pablo. Los creyentes judíos todavía no estaban dispuestos a abandonar lo que había sido una parte tan importante de su vida. En esencia, la ilustración de Pablo es la siguiente. Una mujer está casada con un hombre. La ley la une a él mientras viva. Durante su vida, ella no puede ser consorte de otros hombres, pero cuando él muere, ella está libre de la ley que la unía a él. Romanos capítulo 7, verso 3.
¿De qué forma aplica Pablo la ilustración de la ley del matrimonio al sistema del judaísmo? Romanos capítulo 7 versos 4 y 5. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Así como la muerte de su marido libera a la mujer de la ley de su esposo, así la muerte de la antigua vida en la carne mediante Jesucristo libera a los judíos de la ley que se esperaba que guardaran hasta que el Mesías cumpliera sus tipos. Ahora los judíos eran libres de volver a casarse. Recibieron la invitación a casarse con el Mesías resucitado y así dar frutos para Dios. Esta ilustración era una estrategia más que Pablo usaba para convencer a los judíos de que ahora estaban libres de abandonar el antiguo sistema. Una vez más, teniendo en cuenta todo lo que Pablo y la Biblia dicen acerca de la obediencia a los 10 mandamientos, no tiene sentido afirmar que Pablo les está diciendo a estos creyentes judíos que los 10 mandamientos ya no eran obligatorios. Los que utilizan estos versículos para tratar de insistir con ese argumento, entre paréntesis, que se suprimió la ley moral, cierre de paréntesis, realmente no quieren decir exactamente eso de todos modos. Lo que realmente quieren decir es que solo se suprimió el día de reposo sabático, no el resto de la ley. Interpretar que Romanos capítulo 7 versos 4 y 5 enseña que el cuarto mandamiento ha sido abolido, suplantado o reemplazado por el domingo, es darle un significado que nunca se pretendió que tuvieran esas palabras. Lunes 20 de noviembre. El pecado y la ley. Si Pablo está hablando de todo el sistema de leyes del Sinaí, ¿qué podemos decir de Romanos capítulo 7, verso 7, en el que menciona específicamente uno de los 10 mandamientos? ¿No refuta la postura tomada ayer de que Pablo no estaba hablando de la abolición de los 10 mandamientos? La respuesta es no. Una vez más, debemos tener en cuenta que la palabra ley, para Pablo, es todo el sistema introducido en el Sinaí, que incluía la ley moral, entre otras. Por ende, Pablo podía citar de ella, al igual que de cualquier otra porción de toda la economía judía, para hacer sus comentarios. Sin embargo, cuando el sistema dejó de existir con la muerte de Cristo, eso no incluía la ley moral, que había existido incluso antes del Sinaí y que también existe después del Calvario. Escucha Romanos capítulo 7 versos 8 al 11, que enseña Pablo sobre la relación entre la ley y el pecado. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Dios se le reveló a los judíos diciéndoles en detalle lo que estaba bien y lo que estaba mal en cuestiones morales, civiles, ceremoniales y de salud. También explicó los castigos por violar las distintas leyes. La violación de la voluntad revelada de Dios aquí se define como pecado. Por ende, explica Pablo, él no habría sabido si era pecado codiciar sin que la ley le informara ese hecho. El pecado es la violación de la voluntad revelada de Dios, y donde no hay conocimiento de la voluntad revelada, no hay conciencia del pecado. Cuando esa voluntad revelada se da a conocer a una persona, ésta se reconoce como pecadora y está bajo la condenación y la muerte. En este sentido, la persona muere. En consonancia con la argumentación de Pablo aquí y en toda esta sección, él está tratando de construir un puente para lograr que los judíos que veneran la ley,
vean a Cristo como el cumplimiento de esa ley. Demuestra que la ley era necesaria, pero su función era limitada. La ley estaba destinada a mostrar la necesidad de la salvación. Nunca pretendió ser el medio para obtener esa salvación. Comillas, el apóstol Pablo, al relatar sus experiencias, presenta una importante verdad acerca de la obra que debe efectuarse en la conversión. Dice: yo sin ley vivía en un tiempo, no sentía ninguna condenación, pero venido el mandamiento, cuando la ley de Dios se manifestó con fuerza en su conciencia, el pecado revivió y yo morí. Entonces se consideró pecador, condenado por la ley divina. Obsérvese que fue Pablo el que murió y no la ley. Comentarios de Elena G. de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1076. ¿En qué sentido has muerto ante la ley? En ese contexto, ¿cómo puedes entender lo que Jesús ha hecho por ti al darte una nueva vida en Él? Martes 21 de noviembre. La ley es santa. Escucha Romanos capítulo 7, verso 12. ¿De qué forma entendemos este versículo en el contexto de lo que Pablo ha venido analizando? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Como los judíos veneraban la ley, Pablo la exalta de todas las maneras posibles. La ley es buena para lo que hace, pero no puede hacer lo que nunca estuvo destinada a hacer: salvarnos del pecado. Para eso necesitamos a Jesús, porque la ley, ya sea todo el sistema judío o la ley moral en particular, no puede ofrecer salvación. Solo pueden Jesús y su justicia, que recibimos mediante la fe. ¿A quién culpa Pablo por su condición de muerte y qué exonera? ¿Por qué es importante esta distinción? Romanos capítulo 7, verso 13. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En Romanos capítulo 7, verso 13, Pablo presenta la ley de la mejor manera posible. Decide culpar al pecado, no a la ley, por su terrible condición pecaminosa, es decir, por su obrar con toda codicia. Romanos capítulo 7, verso 8. La ley es buena porque es el patrón de conducta de Dios, pero como pecador, Pablo está condenado ante ella. ¿Por qué el pecado tuvo tanto éxito en mostrar a Pablo como un pecador terrible? Romanos capítulo 7, versos 14 y 15. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Carnal significa lascivo o lujurioso. Por este motivo, Pablo necesitaba a Jesucristo. Solo Jesucristo podía quitar la condenación. Romanos capítulo 8, verso 1. Solo Jesucristo podía liberarlo de la esclavitud del pecado. Pablo se describe a sí mismo como vendido al pecado. Es esclavo del pecado, no tiene libertad, no puede hacer lo que quiere. Él trata de hacer lo que la buena ley le dice que haga, pero el pecado no se lo permitirá. Con esta ilustración, Pablo estaba tratando de mostrar a los judíos su necesidad del Mesías. Ya había señalado que la victoria solo es posible bajo la gracia. Romanos capítulo 6, verso 14. Este mismo pensamiento se vuelve a enfatizar en Romanos 7. Vivir bajo la ley significa ser esclavo del pecado, un amo despiadado. Según tu propia experiencia, ¿cómo te esclaviza el pecado? ¿Has tratado alguna vez de jugar con el pecado pensando que podrías controlarlo a tu antojo, solo para encontrarte bajo un capataz vicioso y despiadado? Bienvenido a la realidad. ¿Por qué entonces debes entregarte a Jesús y morir al yo a diario?
Miércoles 22 de noviembre. El hombre de Romanos 7. Comillas. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Romanos capítulo 7 versos 16 y 17. ¿Qué lucha se presenta aquí? Al usar la ley como espejo, el Espíritu Santo convence a una persona de que no agrada a Dios porque no cumple con los requerimientos de la ley. Si se esfuerza para cumplir con esos requisitos, el pecador muestra que reconoce que la ley es buena. ¿Qué puntos que Pablo ya había tocado repite por énfasis? Romanos capítulo 7 versos 18 al 20. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Para llamar la atención de una persona a su necesidad de Cristo, el Espíritu Santo a menudo la conduce a través de una experiencia al estilo del Antiguo Pacto. Elena de White describe la experiencia de Israel de la siguiente manera. Comillas, los israelitas no se dieron cuenta de la pecaminosidad de su propio corazón, ni que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo capítulo 24, verso 7. Apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto, y ahora sintieron su pecaminosidad y necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios. De manera que, mediante la fe y el amor, se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Patriarcas y Profetas, página 388. Lamentablemente, al no renovar su dedicación a Cristo diariamente, muchos cristianos, de hecho, están sirviendo al pecado, por más que detesten admitirlo. Ellos racionalizan que en realidad están pasando por la experiencia normal de la santificación y que simplemente todavía tienen un largo camino por recorrer. Por eso, en lugar de llevarle a Cristo los pecados conocidos y pedirle que les dé la victoria sobre ellos, se esconden detrás de Romanos 7, que les dice, según ellos piensan, que es imposible hacer el bien. En realidad, este capítulo está diciendo que es imposible hacer el bien cuando una persona es esclava del pecado, pero la victoria es posible en Jesucristo. ¿Obtienes las victorias sobre el yo y el pecado que Cristo nos promete? Si no, ¿por qué? ¿Cuáles son las malas decisiones que tomas? Jueves 23 de noviembre. Salvos de la muerte. Escucha Romanos capítulo 7, versos 21 al 23. ¿Has tenido esta misma lucha en tu propia vida, incluso como cristiano? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En este pasaje, Pablo compara la ley de sus miembros, su cuerpo, con la ley del pecado. Con la carne, dice Pablo, servía a la ley del pecado. Romanos capítulo 7, verso 25. Pero servir al pecado y obedecer su ley implica la muerte. Ver Romanos capítulo 7, versos 10, 11 y 13. Por lo tanto, su cuerpo, cuando funcionaba en obediencia al pecado, se lo podría describir apropiadamente como este cuerpo de muerte. La ley de la mente es la ley de Dios, la revelación que Dios hace de su voluntad. Bajo la convicción del Espíritu Santo, Pablo aceptó esta ley.
Su mente decidió guardarla, pero cuando lo intentó, no pudo porque su cuerpo quería pecar. ¿Quién no ha sentido esa misma lucha? En tu mente sabes lo que quieres hacer, pero tu cuerpo clama por algo más. ¿De qué modo podemos ser rescatados de esta difícil situación en la que nos encontramos? Romanos capítulo 7 versos 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Algunos se han preguntado por qué, después de alcanzar el apogeo glorioso en la expresión gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, Pablo debe referirse una vez más a las luchas del alma de las que al parecer ha sido liberado. Algunos interpretan que la expresión de acción de gracias es una exclamación entre paréntesis. Creen que esa exclamación viene naturalmente después del grito ¿quién me librará? Sostienen que antes de proceder con un amplio análisis de la gloriosa liberación, Romanos capítulo 8, Pablo resume lo que ha dicho en los versículos anteriores y reconoce una vez más el conflicto contra las fuerzas del pecado. Otros sugieren que con, comillas, yo mismo, Pablo quiere decir por mi cuenta, dejando a Cristo fuera de escena. Cualquiera que sea la interpretación de Romanos capítulo 7, versos 24 y 25, hay algo que debe quedar en claro. Por nosotros mismos, sin Cristo, somos indefensos contra el pecado. Con Cristo tenemos vida nueva en Él, en la que, si bien el ego aparecerá constantemente, las promesas de victoria son nuestras si decidimos reclamarlas. Así como nadie puede respirar, toser ni estornudar por ti, nadie puede decidir entregarse a Cristo por ti. Solo tú puedes tomar esa decisión. No hay otra manera de obtener para ti las victorias que se nos han prometido en Jesús. Viernes 24 de noviembre, para estudiar y meditar, comillas, en la transgresión de la ley, no hay seguridad ni reposo ni justificación. El hombre no puede esperar permanecer inocente delante de Dios y en paz con Él mediante los méritos de Cristo, mientras continúe en pecado. Mensajes Selecto, tomo 1, página 250. Comillas, Pablo desea que sus hermanos comprendan que la gloria de un Salvador que perdona los pecados daba significado a todo el sistema judío. Deseaba también que comprendieran que cuando Cristo vino al mundo y murió como sacrificio a favor del hombre, el símbolo se encontró con la realidad simbolizada. Comillas, después de que Cristo murió en la cruz como ofrenda por el pecado, la ley ceremonial ya no podía tener vigencia. Sin embargo, estaba relacionada con la ley moral y era gloriosa. El conjunto llevaba el sello de la deidad y expresaba la santidad, justicia y rectitud de Dios. Y si fue glorioso el ministerio de la dispensación que iba a desaparecer, cuanto más debía ser gloriosa la realidad cuando Cristo fue revelado al dar su espíritu vivificador y santificador a todos los que creen. Comentarios de Elena G. de White en Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1095. Preguntas para dialogar, comillas. En Romanos capítulo 7, verso 25, el apóstol escribe: Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este es el pasaje más claro de todos y de él aprendemos de una misma persona, entre paréntesis creyente, sirve al mismo tiempo a la ley de Dios y a la ley del pecado. Es al mismo tiempo justificado, no obstante pecador, entre paréntesis, simul justus est et peccator, cierre de paréntesis, porque no dice, mi mente sirve a la ley de Dios, ni dice, mi carne sirve a la ley del pecado, sino que dice, yo mismo. Es decir, todo el hombre, la misma persona, está en esta doble servidumbre.
Por esta razón le agradece a Dios por servir a la ley de Dios y le ruega misericordia por servir a la ley del pecado. Pero nadie puede decir que una persona carnal, entre paréntesis inconversa, sirve a la ley de Dios. El apóstol quiere decir, como verán, es así como dije antes, los santos, entre paréntesis creyentes, son pecadores y al mismo tiempo son justos. Son justos porque creen en Cristo, cuya justicia los cubre y les es imputada. Pero son pecadores por cuanto no cumplen la ley y todavía tienen deseos pecaminosos. Son como los enfermos que son atendidos por un médico. Están realmente enfermos, pero esperan mejorar y ya están empezando a sentirse bien. Están a punto de recuperar la salud. El mayor daño que podrían sufrir estos pacientes es afirmar con arrogancia que están bien, porque sufrirán una recaída que es peor, entre paréntesis, que su primera enfermedad. Martín Lutero, Comentario de Romanos, páginas 114 y 115. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Lutero o disientes de él? Fundamenta tus respuestas en la clase.